Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es José Manuel de Amo Sánchez Fortún y soy profesor de la Universidad de Almería. Además de que soy autor de numerosos artículos de revistas, libros, capítulos de libros, etcétera, como veremos a continuación. El motivo por el que estoy aquí hoy es para comentaros que la editorial Jóvenes Lectoescritores, llevada por los alumnos de Magisterio de Educación Infantil, ha querido galardonarme con un premio. Es por eso por lo que ellos se pusieron en contacto conmigo para conocer más sobre mí. A continuación veréis todo lo que me han preguntado. En esta presentación podréis ver cómo hablaré sobre mi biografía, sobre algunas de mis obras, sobre mi opinión sobre la lectura y la escritura, pues es algo que me han preguntado esos alumnos, sobre la entrevista que estos me realizaron y sobre las diferentes referencias bibliográficas que han empleado para elaborar este trabajo. Por tanto, pasaré a explicar un poco sobre mi vida. Pero antes de hablar sobre mi vida, os preguntaréis, ¿por qué has sido galardonado? ¿Por qué te han seleccionado estos alumnos de Magisterio de Educación Infantil para realizar un trabajo sobre ti? Pues bien, tras hablar con ellos, me comentaron que había sido seleccionado por mi trayectoria, por mi cercanía a la Universidad de Almería y porque habían visto los diferentes artículos que había publicado. Como os digo, ellos pudieron encontrar en las diferentes plataformas de la universidad las diferentes obras significativas de mi trayectoria, pero no pudieron conseguir la suficiente información como para configurar una biografía. Por eso me puse manos a la obra y decidí concederle una entrevista en la que poder resolver todas sus dudas. A continuación os expongo los diferentes puntos que tratamos en la entrevista. En dicha entrevista, los alumnos y alumnas de Magisterio de Educación Infantil me preguntaron diferentes puntos, como ya he dicho. En primer lugar, me preguntaron acerca de mi lugar y fecha de nacimiento. Después hablamos sobre mi formación académica, sobre el primer artículo que realicé, sobre el artículo que ha sido hasta el día de hoy el más importante para mí, la experiencia que he tenido como autor y si ha sido difícil para mí realizar los artículos. Y por último, aprovecharon la entrevista para preguntarme acerca de mi opinión sobre la importancia que se le da a día de hoy a la lectura y la escritura. Por eso, damos a conocer mi vida. Bueno, pues ya me presento de manera formal. Me llamo José Manuel de Amo Sánchez Fortún y nací en Almería en el año 1969. Estudié Filología Hispánica en la Universidad de Granada y el doctorado de este lo realicé en la Universidad de Almería. Tras terminar mis estudios, entre el año 1991 y 1992 empecé a escribir. En el año 1995 comencé de profesor en la Universidad de Almería, concretamente en el Departamento de Didáctica de la Literatura hasta la actualidad, que formo en másteres y doctorados al alumnado de la Universidad de Almería. En 2015 obtuve un proyecto de investigación del Ministerio sobre la era digital. Actualmente intento ir a la mayoría de congresos posibles para poder actualizarme y estar al tanto de lo que ocurre en la actualidad. He escrito más de 20 libros, muchos capítulos de libros y más de 100 artículos. Mi primer artículo fue mi tesis del escritor granadino Ángel Ganivet, a finales del siglo XIX. Los artículos más significativos e importantes para mí son los relacionados con la literatura infantil, pues estos tienen como objetivo cambiar y modificar las falsas creencias de los niños y de las niñas de que no son capaces de comprender y entender lo que leen. Como he comentado anteriormente, he escrito más de 20 libros, muchos capítulos de otros libros y más de 100 artículos. Es por esto por lo que me gustaría poder comentaros un poco las obras que pienso que más os podrían interesar. Respecto a los artículos de revista, he elegido el de prácticas letradas en el ámbito universitario, los hábitos lectores del alumnado de grado en educación infantil de la Universidad de Almería, ya que pienso que pueden ser interesantes para vosotros, ya que compartís el mismo grado. Y también he decidido escoger el de jóvenes escritores en la red, un estudio exploratorio sobre perfiles de Wattpad, que posteriormente hablaremos un poco más sobre él. En cuanto a los libros que he escrito, me gustaría resaltar el de literatura infantil, claves para la formación de la competencia literaria, y también el de literatura infantil, teoría y práctica, ya que están muy relacionados con esta asignatura y creo que os puede servir para un futuro.
También me gustaría comentaros algunos de los capítulos de libros en los que he participado, como por ejemplo el de literatura infantil y canon formativo en educación infantil y el de la literatura infantil y juvenil y los exiliados españoles en México. Por otra parte, también recomiendo que leáis mi tesis, que se llama Ideas estéticas y pedagógicas en la España finesecular, que creo que puede ser de gran interés para vosotros y os puede ayudar en vuestro futuro académico. Además de hablar de algunas de mis obras, me centraré en concreto en un artículo, en el que han seleccionado los alumnos y alumnas. Este artículo fue titulado por mí, Jóvenes escritores en la red, un estudio exploratorio sobre perfiles de Wattpad. Inicialmente los alumnos y alumnas me comentaron que habían leído el documento y que habían realizado una breve síntesis sobre él, destacando que en este se hacía un recorrido acerca del estudio de las nuevas formas de lectura digital, por qué los jóvenes recurrían a estas nuevas alternativas y de qué forma. Pero para conocer más sobre mi obra, decidieron preguntarme. Por tanto, les expliqué que desde el año 2015, en el que recibí el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, como ya he comentado en mi biografía, me interesé bastante por realizar un estudio sobre la lectura digital. Por tanto, actualmente no solo me centro en cómo se traspasaba ese libro de papel a los formatos digitales, sino que a mí me gusta ir más allá. Y trato de ver cómo se mueven los jóvenes en ese espacio virtual, cómo leen y cuáles son el tipo de interacciones que los jóvenes mantienen con estos nuevos formatos. Además, me gustaría resaltar que si me he interesado por este tipo de lectura, también me gustaría expresar que me he interesado por las diferentes plataformas que hay a día de hoy, pues hay una infinidad, como son Wattpad, Biblioteca, etc. Es cierto que son numerosas las plataformas que hay, pero encontramos un contratiempo, y es que desde las universidades, desde infantil y desde secundaria, no hay ningún tipo de actividad que se vincule a este nuevo formato de lectura. Como dato, me gustaría incluir que tras realizar ese estudio pude ver que el perfil que más visitaba esta plataforma eran mujeres. Ya que estábamos realizando una entrevista bastante interesante, los alumnos y alumnas aprovecharon para preguntarme sobre mi opinión acerca de la importancia que se le da a la lectura y a la escritura en la actualidad, ya que su editorial se llama, como ya he dicho, Jóvenes Lectoescritores. Pues bien, mi opinión al respecto es que en la actualidad no se le da la suficiente importancia que tiene a estos dos campos, pues los seguimos vinculando únicamente al ámbito académico, pero para mí son el motor del aprendizaje. Además, me gustaría resaltar que, como he reflejado en mi artículo que ellos han seleccionado, hay nuevas posibilidades de lectura, como son los formatos digitales, pero en la actualidad los centros aún siguen desarrollando un sistema de lectura canónico en el que no se le da cabida a las opiniones de los alumnos y sus gustos. Es por esto por lo que los jóvenes pasan gran parte del tiempo frente a un dispositivo, pero no son alfabetos en cuanto a la lectura, pues nadie les enseña a cómo utilizar de forma buena estos dispositivos. Como ya he dicho, les concedí una entrevista a los alumnos y alumnas. Por eso, estos decidieron grabarla en audio para poder recabar toda la información necesaria y poder transcribirla posteriormente. Por eso, aquí os dejo el enlace en el que he juntado todos los fragmentos de audio para que podáis escuchar mi entrevista. Espero que os guste y que os quede mi vida más clara. Que si crees que tanto la lectura como la escritura tienen una importancia o se les da a día de hoy la importancia que merecen dentro del ámbito educativo. Claro, no, pues te tengo que decir que no, que por muchas políticas nacionales e internacionales sobre la lectura seguimos con la falsa creencia de que leer y escribir son únicas y exclusivamente actividades más dentro del ámbito académico, pero no, para mí son el motor del aprendizaje, porque sin ellos, primero, la lectura y la escritura tienen una función epistémica, es decir, estructura nuestro pensamiento. Segundo, es el instrumento con el que nos comunicamos. Y tercero, es el instrumento fundamental del aprendizaje. ¿Y qué hacemos a través de los colegios, institutos y universidades?
pues repetir siempre estructuras de alfabetización pues muy tradicionales, ¿no? Normalmente son el micho, el uso de las letras y la falta de comprensión de los textos, ¿no? Y sobre todo vinculado al nuevo marco de la era digital, donde para ser alfabeto en la era digital ya no es solamente necesario saber leer y escribir, sino también saber leer cualquier tipo de texto, ya no solamente escrito, sino también multimodal, audiovisuales, narrativa transmedia, y de eso nadie nos enseña, ¿no? Hay un estudio en Estados Unidos que dice que los jóvenes pasan más de 7 horas diarias con el dispositivo electrónico, y en cambio nadie les enseña, o sea, desde el punto de vista formal, desde la educación formal, nadie les enseña a cómo enfrentarse a ese elemento, ¿no? Por último, y para finalizar, aquí os dejo las diferentes referencias bibliográficas que los alumnos y alumnas han utilizado para conocer acerca de mi artículo y para poder trabajar este artículo en concreto. Sin más, os doy las gracias y espero que os haya gustado este trabajo sobre mi vida. Agradezco a la editorial que me haya galardonado y espero que mi entrevista os sirva de provecho. Gracias y que tengáis buen día.